Permítanme. Y con eso de que cerré todo para volver nuevamente a entrar con ustedes para tener todo esto bien. No sé qué pasó, no sé qué pasó. Así. Ya está, ¿verdad? Ya se ve mi pantalla. Sí, maestra. Bueno. Chicos, gracias. Bueno, a ver, pues después de esto, nos habíamos quedado en esta parte porque estábamos viendo anteriormente lo que eran recursos renovables, nos quedamos en la parte de climas, y yo les decía que es una parte muy importante porque si nosotros vemos en dónde se localiza el clima en cada región, cómo actúa cada región, vamos a saber qué se produce en cada zona. Entonces nos vamos a ir a ver actividades económicas. Vamos a entender las actividades económicas para poder llegar a la parte de población. Y además, para colmos, si oyen cohetes es porque yo vivo cerca de una iglesia y están festejando y no sé qué cosa. Además. Es el santo. Sí, yo también vivo por ahí. Sí, es ¿qué? Creo que es la ascensión o no sé qué cosa. Pero bueno, a ver, chicos. ¿Cuáles son en primera actividades económicas le vamos a llamar a toda la parte de la transformación del medio para satisfacción del ser humano? Y la vamos a dividir, y esto nos los enseñaban desde la primaria, en 3 sectores. Las actividades primarias, secundarias y terciarias. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo existe el sector primario, el sector secundario y el sector terciario. Como sector primario va a ser la extracción de la materia prima. El sector secundario es la transformación de esta materia prima. Muchos de ustedes vieron lo que es proceso de producción al finalizar casi el periodo, el año escolar en primero secundaria, y les decían los profesores qué van a hacer con lo que ustedes extraigan de la naturaleza y después cómo lo van a vender. Entonces, si hablamos de un sector primario, va a ser la extracción de toda la materia prima, de un sector secundario, la transformación de esta materia prima, y por último, el consumo, el mercado, el comercio. ¿Sí? Entonces vamos a tener este proceso de producción dividido en 3 sectores. ¿Cuáles son? Las actividades del medio directamente que vamos a extraer: agricultura, ganadería, pesca, caza, minería. Aquí me faltan 2 actividades muy importantes, que serían la recolección, sobre todo en la parte de la selva, por ejemplo, la recolección de frutos, y la otra que sería la explotación forestal. En el sector primario tenemos contacto directo con la naturaleza. En el secundario vamos a tener la transformación, que es todo tipo de industrias, divididas en 2. Este esquema no lo trae, pero básicamente es la ligera y la pesada. La ligera, que va a ser, por ejemplo, la alimenticia, la textil, aquella que es de consumo directo. Y la pesada, que se refiere a todo lo que es la maquinaria, todo lo que es la transformación. ¿Sí? La terciaria va a ser la venta, el mercado, el comercio, los servicios, aquello que vamos a necesitar para poder mover nuestro producto que ya hicimos hacia otro lado. Por ejemplo, voy a vender jugos de naranja. Voy a extraer o recolectar mis naranjas. Las voy a transformar, las pongo en un paquete bonito,
y después en las terciarias las voy a vender en, no sé, en el Superama, en el Walmart, en cualquier mercado. ¿A través de qué? Pues a través de lo que sería, bueno, más bien de mi empresa, la tienda, tengo que usar transporte, carreteras, el teléfono, el internet, para poder hacer llegar a esta tienda mi producto. ¿Cuáles son estas actividades? Vamos primero a ver las primarias que más les han preguntado con referencia a en dónde se localizan, les preguntan cuáles son los estados de mayor producción agrícola o ganadera, las básicas, los puntos básicos. Primero tenemos la agricultura a nivel general, a nivel mundial. ¿Cuáles son las zonas agrícolas más importantes? Uno, dense cuenta que la agricultura básicamente está en las zonas templadas y en las zonas tropicales. Tenemos aquí la zona templada de Europa, la zona templada de Norteamérica, México, la zona tropical y la zona templada de Sudamérica. En África vamos a tener los cultivos tropicales que está entre la zona ecuatorial y la zona templada. Aquí podemos ver inclusive las zonas de cultivos de arroz, de semillas en la parte asiática. Estas zonas son las que nos van a decir o nos vamos a dar cuenta que es principalmente el clima el que me está determinando este tipo de producción. Muchas veces se nos pregunta cuáles son las zonas agrícolas o qué se produce en la parte septentrional de Europa, en la parte meridional de Europa. Y entonces tenemos que saber primero en dónde se encuentra Europa, en qué partes del, refiriéndonos a la latitud, a la localización en la zona de Europa, por ejemplo. O nos dicen en la zona central de África. Acuérdense que la localización es básica, yo se los dije. Apréndanse bien la localización. Hay muchas direcciones en internet en donde ustedes pueden jugar con esto. En donde pueden directamente, les dice, es que este país tiene estos museos, este país tiene esto, hasta como tour les puede servir. Y voy viendo en el mapa en dónde está y me voy acordando, si yo sé en dónde está, qué tipo de producción pueden tener. Pero básicamente les preguntan en México. ¿Cuáles son las zonas productoras y las zonas agrícolas más importantes de México? Una es el Bajío. ¿Alguien sabe dónde está el Bajío? ¿Qué zona le llaman el Bajío? Es nuestra zona agrícola que nos abastece al centro de México. Nadie sabe más o menos. Michoacán, los límites del norte de Michoacán, Jalisco, Guanajuato. Esta zona es una de las más importantes, es esta parte de aquí. Esta zona es el Bajío. Otra zona muy importante son los estados de Sonora y Sinaloa. Solo que la producción de Sonora y Sinaloa pues se va más hacia Estados Unidos que hacia México. Nosotros tenemos más abastecimiento de la zona del Bajío y de las Huastecas entre Veracruz y Tamaulipas que de la zona de Sonora y Sinaloa, noroeste de México, y de la zona del Bajío. O sea, de la zona del Bajío es básicamente hasta la zona central. Otra zona importante es la zona sur, la zona de Chiapas, la zona de Oaxaca. ¿Cuáles son los principales productos? Maíz, cañas, aguacate, sorgo, chile verde, tomate, bueno, lo que más consumimos. Jitomate, ¿no? El jitomate, claro, todo lo que serían
hortalizas, no oleaginosas, es de Europa. Todo lo que serían, pues, verduras realmente. México es muy rico en toda la producción de verduras, ¿eh? Entonces, pues nada más no se confundan con aquellas que son, y ahorita se los decía, productoras de aceites, porque entonces esto sería más en la zona de Europa, en la zona del Mediterráneo. Aquí hay algo muy importante que a veces se confunde. Los tipos de ganado. Bovino, ovino, porcino, caprino. ¿A qué se refieren? Cuando escuchen vacuno o bovino, se están refiriendo a reses, se están refiriendo a las vacas. No sé si acá, acá está la ganadería. El ganado vacuno o bovino, ay, es que bovinos son borregos. No. Son las reses. Cuando decimos ovino, entonces sí son las ovejas, los borregos. Pero a ver, vamos a acordarnos rápidamente en dónde se consume más. ¿En dónde se consume más carne, chicos? ¿En el norte? Claro, en la zona norte. De allá vienen todo este tipo de carne seca que nos mandan a veces empacada, no recuerdo cómo se le llama, ¿alguien se acuerda? Esta que está casi como deshebrada. ¿Acá? Sí. Perdón. ¿La Machaca. machaca? La machaca. La machaca es del norte. Acuérdense, todos estos cortes que acá vienen y se lucen y demás, ahí en el norte que son muy baratos, allá se come carne. Y entonces vamos a poder decir que toda esta zona es productora de ganado bovino y vacuno. ¿Cuál es el estado en donde más rico se comen carnitas? Acá. Michoacán, la zona, podemos decir, Iba a suroeste. decir Monterrey, pero no, ¿verdad? ¿En dónde? ¿Monterrey o no? No, en Monterrey es la carne de ganado grande, reses. Pero porcino, puercos, los tenemos en Michoacán, en esta zona. Aquí está el ganado porcino. ¿En dónde se come mejor barbacoa? Oaxaca, No. Pachuca. ¿En dónde hay más ganado de borregos? En Pachuca. En Hidalgo. En Hidalgo. En la zona central, lo que es la zona de Puebla, Hidalgo, Tlaxcala. Dime. ¿Alguien me quería decir algo? lo siento, era yo, pero ya me acordé de algo. Bueno, la zona de el centro es característica de el ganado de borregos, el ganado ovino, pero más hacia la zona de Hidalgo, Tlaxcala, Pachuca, que es característica de este tipo de ganado. ¿En dónde tenemos mayor ganado avícola? Pollos. ¿En qué estados? Ay, ¿Zona chicos, centro? pues En el centro de la claro, República. en el centro de la República, Estado de México, las zonas, no me van a decir que no, por lo menos 2 veces a la semana se come pollo en el centro de México. Y lo que sería ya el de la miel, el de ya más específicos, los vamos a tener en donde hay mayor biodiversidad, que es en la zona de Chiapas. Veracruz también es un poco avícola, la zona del sureste, que es aquí en donde tenemos la mayor producción también de miel. Pero estos estados los vamos a ver ahorita en la producción de pesca. Entonces, no se les olvide, chicos, la diferencia del ganado equino, que aquí no viene, así sí viene el equino, el caprino, el porcino, el ovino, el vacuno,
y el avícola. Las zonas de mayor producción agropecuaria, fíjense bien, zona centro, por ahí alguna vez les preguntaron las zonas de mayor producción, no sé si fue a ustedes, de mayor producción entre lo que es ganadería y agricultura. Ah, es que venía los estados de mayor producción agropecuaria en el centro de México. Y entonces sí, serían Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Estado de México. Pero vean, México es diverso. Producción agropecuaria la vamos a tener en todo México. Si no es ganadería, es agricultura. Pero tenemos, México es un país que por eso también nos pelean mucho los otros países para venir a establecer aquí sus empresas. Porque saben que tienen la empresa y tienen la materia prima para transformar directamente, que no la tienen que estar llevando de un lado a otro. La pesca. ¿Se acuerdan cuando vimos corrientes marinas? Les dije, es muy importante saber qué corrientes marinas, y espero que hayan hecho sus mapas, qué corrientes marinas son las que llegan a ciertas zonas, porque las corrientes marinas frías, no se les olvide, son las corrientes que van a producir plancton y por lo tanto producción pesquera. Aquí vamos a tener la corriente de Oyasibo, que es fría y que nos va a dar la principal zona productora de pesca. Japón, China, Corea, el este de Rusia. Toda esta zona es la de mayor producción pesquera. Otra corriente fría, la del Labrador, y nos da la mayor producción de salmón. Otra corriente fría, la corriente de California, nos da la producción de atún, salmón, lo que sería pesca de gran tonelaje. Son las zonas de pesca de gran escala. En el Mediterráneo tenemos aquí lleno también, no es corriente fría, las corrientes del Mediterráneo no son corrientes frías, pero las corrientes que entran aquí, todo lo que trae de peces de las corrientes frías, se introducen a los ríos. Ustedes saben que en esta zona hay una gran cantidad de ríos. Se mezclan y se vuelven zonas de desove y apareamiento de lo que serían las especies. Y entonces vamos a tener una zona productora de pesca de pequeña especie. Es lo que le pasa a las costas de Chile también. Por eso es que en Europa se consume mucho los peces las latas chicas, pues, de pequeña especie, ¿no? ¿Por qué? Porque son zonas realmente aptas para que haya un intercambio entre agua dulce y agua salada y entonces se diversifique todo lo que son los tipos de la pequeña especie, los tipos de peces de pequeña especie. Son 3 zonas básicamente. Esta parte de la corriente del Labrador, esta parte de la corriente de Oyasibo y esta parte de la corriente de California. En México es también gran productor de pesca, solo que nos falta tecnología. Y está dividido en la zona 1, que es de gran especie, igual a la zona 2, la zona 3, que es la que les han llegado a preguntar, que es la productora de moluscos y crustáceos, el Golfo de México, esta parte, la zona 4, que es la zona del Caribe, y la zona 5, que es toda la zona central, que se refiere a lagos, se refiere a ríos,
México también tiene una gran producción de pesca. Y llegamos a una parte muy importante, chicos, que es la minería. La minería en México, y pregunta clásica que les hacen, actividad de México que lo ha tenido como primer lugar a nivel mundial en producción de plata, es la minería. No es el único país que produce minerales, pero tiene una producción muy alta de minerales. Zona de mayor producción minera a nivel mundial, no de energéticos, sino de minerales como cobre, zinc, plomo, bismuto, estaño, sur de América. Chile es el primer productor de cobre, por ejemplo. Pero tenemos Chile, Bolivia, Ecuador, Perú, son países mineros. Productores de energéticos, que también está considerado en la minería, Medio Oriente, esta zona. Y los países que realmente, más bien el país que realmente va a tener pues extracción y además que va a tener las mayores reservas, también ha sido pregunta de examen, reserva de minerales es Estados Unidos, tanto energéticos como minerales. En México, vean, qué se produce y en dónde están todos estos elementos que aquí mencionan, plata, bismuto, todos estos elementos se concentran. Su explotación, no quiere decir que sea la única zona que tiene su explotación en la zona norte. Desde Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, son las zonas en donde hay mayor explotación de minerales. Y aquí tenemos también una alta producción de cobre. Tenemos también producción en la zona centro, Guanajuato, Zacatecas, Jalisco, toda esta zona. Estos estados son los más importantes en cuanto a producción minera. Casi siempre escuchamos, es que las minas de Coahuila, las minas de Chihuahua. ¿Por qué? Porque son zonas que por el tipo de suelo, el tipo de depósitos en el subsuelo, originaron que todo lo del magma se solidificara dentro de la corteza y, por lo tanto, va a producir cobre, zinc, plomo, todo este tipo de minerales. Estos son los minerales que más se producen en México. Bueno, las tres principales actividades que les han preguntado. Segunda actividad o segundo sector, la industria. La industria, les decía, está dividida en ligera, pesada. La industria es la transformación. De aquí les voy a pedir que se aprendan perfectamente. Uno, la definición de sector secundario, que es el sector de transformación. Dos, que está dividido en ligero y pesado. Y tres, por favor, chicos, que la industria, creo que aquí no les puse mapa, no, sí. La industria en México está dividida principalmente en alimenticia, automotriz, electrónica, textil. Aquí este mapa es muy, muy importante, sí me gustaría que le tomaran captura de pantalla porque nos dice en dónde hay transformación petroquímica, toda la costa del Golfo, que después van a alucinar la pregunta en el examen de zona productora de petróleo, el Golfo. Estado productor de petróleo, Campeche. Principal zona productora de petróleo de México, Sonda de Campeche.
¿En dónde se encuentra principalmente la industria de alimentos? Pues en la zona del sureste, en la zona del noroeste, las zonas que habíamos dicho de las Huastecas, el Bajío y la zona de Sonora y Sinaloa. ¿En dónde vamos a tener este tipo de transformación? En las zonas en donde vamos a tener materia prima. Entonces, muchas veces ustedes se van a encontrar mapas en los que está la agricultura, la ganadería, todo así empalmado con lo que sería la industria. Pero si ustedes, por ejemplo, van a la zona, no sé, de Guanajuato, van a ver las zonas de producción automotriz. Si ustedes van a la zona del Golfo, se van a encontrar con todas las partes de la refinería, se van a encontrar ahí en Coatzacoalcos todas las zonas de transformación de energéticos. Vamos a hacer un poco memoria de cuando hemos escuchado o hemos salido a estos lugares y observamos los que han ido rumbo a la carretera de Puebla, que está lleno de industrias. Todas esas industrias son, si no automotriz, son alimenticias, son de transformación. Muchas de estas son ligeras, es industria ligera. A nivel mundial, las tres principales zonas que tenemos son la zona limítrofe entre Estados Unidos y Canadá, la zona de Europa y la zona de los Urales, la zona de Rusia, aquí, al occidente de Europa. Pero depende también mucho del tipo de industria. Estas son las tres zonas que vamos a tener más notorias, pero también tenemos las de energéticos, las productoras de lo que sería transformación de energéticos, y algunas otras zonas que no aparecen aquí en Medio Oriente, que también hay la transformación de lo que serían los energéticos. Pero básicamente la pregunta va sobre México, las preguntas del examen. Automotriz, petroquímica, maquiladora. ¿Alguien me puede decir a qué se dedica la maquiladora? ¿Qué es la maquila? Creo que ya lo ¿Los que llaman. hacen ropa? No, no tanto hacerla, porque esa sería la textil. Les hacen como los dobladillos y les ponen los botones, ¿no? Hacen los cortes. No, chicos. Los ¿Por qué de- la gente se quiere ir forzosamente a la frontera a hacer maquila? La textil entraría venderla. dentro de la maquila. ¿Perdón? Para venderla. Ujú. Cuando las unen, cuando unen las piezas de tela, Exactamente, exactamente. La maquila se refiere a la unión, el ensamblaje, ya sea de ropa, ya sea de computadoras, ya sea de todo lo que ustedes, que no necesita un conocimiento de, pues, 10 años de carrera y de estudio y demás. Por eso la gente se quiere ir al norte. ¿Por qué? Porque lo único que van a hacer es ensamblar. Es que me voy a ir a la maquila. A la Pero no les industria. pagan bien, ¿o sí? ¿Perdón? No, nada. No, dime. ¿Qué pasó? según yo sí les pagaban muy bien y por eso todos se querían ir allá. Pues sí, por eso hay tanto migrante. Ahorita vamos a ver en la parte de migración por qué llegan a esta zona a trabajar. Y yo les decía, bueno, en la frontera probablemente pues sí ganen bien, pero acuérdense que el nivel de vida en Estados Unidos es diferente al nivel de vida en México. Y que no es lo mismo ganar en Estados Unidos y gastar en Estados Unidos a ganar en Estados Unidos y venirse a México a gastar eso que ganaron. Y surge entonces algo muy importante que son las remesas.
Vamos a ver ahorita qué son las remesas. A ver, se entiende qué es entonces maquila, qué es construcción, sobre todo porque la maquila viene siendo una de las 4 actividades más importantes de México para sostener el Producto Interno Bruto, o sea, el dinero que gana el país para gastar el mismo país, que es el turismo, el petróleo, las remesas, son las actividades, y la maquila, ¿no? El turismo, el petróleo, sí, y las remesas. La maquila y las remesas. Son las 4 actividades que a mí me van a dar el suficiente dinero como país para distribuirlo entre todos. Producto Interno Bruto. También tenemos la construcción, el cemento, la textil, la industria alimenticia, de bebidas, la minería y el turismo. En cuanto a lo que serían las principales. Vean, toda la zona norte es zona de transformación. Algunas zonas en el centro y en el oeste. Y nos vamos al sector terciario. El sector terciario habla de comercio, mercado, servicios y turismo. No es lo mismo mi producto irlo y venderlo que irlo y venderlo a quien lo necesita. Muchas veces cuando les digo el mercado, ay, pues sí, la tiendita que está enfrente es mi mercado. Es muy diferente el mercado. Sin el mercado, yo no podría vender. Y creo que se los había mencionado. Y el clásico ejemplo que siempre les pongo, yo no puedo vender, o bueno, sí puedo, pero vendería menos si me voy a vender mis paletas Alaska y mis abrigos Acapulco. Pues está mal. Creo que al finalizar de la clase les dije, fíjense, ¿y yo qué voy a poner enfrente de una escuela? O una papelería, o un bar. Pues una papelería, y creo que se rieron, ¿no? Pues sí, un bar, porque me voy a ir a tomar cuando salga de clases. Pues no, fíjense que no. A eso me refería. Voy a ver qué necesidades tiene la gente para entonces yo poder vender mis productos. Si no, no voy a vender mis productos. Ese es el mercado. El comercio es solamente la venta. El mercado es ver las necesidades de la mercadotecnia. Y para hacer mercado y comercio necesito mis servicios, mi internet, mis camiones, yo no, de nada sirve que tenga mi empresa por allá lejos si no tengo ni teléfono, ni internet, no tengo nada. Menos voy a vender. Es el tercer paso y es muy importante en un proceso de producción. El turismo se toma como actividad terciaria. ¿Por qué? Porque no va a tener una transformación. Sería la 4ª actividad. Y además, pues el turismo en México, perdón, pero México es turístico y se sabe a nivel mundial. Afortunadamente ya tenemos el ecoturismo que está llevándose a los lugares más concurridos para que se cuiden estos lugares. Y ahí es en donde surgen las áreas naturales protegidas. Ahí es en donde surge todo lo que es el desarrollo sustentable. Vamos a verlo ahorita. Vamos a un lugar, hay que cuidarlo. Todo el sureste, toda la península tiene ecoturismo. No entras con bronceadores y demás al mar. No te lo permiten, simplemente hay playas en las que ya no te permiten hacer esto. ¿Sí? Entonces, hay que ver qué es positivo para nuestro país. Y en el caso del examen, bueno, preguntarnos de esto que nos pueden preguntar, esto aplicado a las anteriores actividades.
Para poder tener estas actividades entre los países, surge lo que son los bloques comerciales. Y aquí lo vemos rápidamente. Se me hizo mejor este mapa porque nos dice Norteamérica está unido, Sudamérica está unido, África está unido, Europa está unido, Asia está unido. Por la producción, por la cercanía, porque hay que ver de qué forma, si yo tengo la materia prima y tú tienes la transformación y tú la venta, pues vamos a unirnos para tener una mejor distribución a nivel mundial de nuestros productos. Básicamente les preguntan, por ejemplo, lo que es el TLC, que ahora es el TEMEC, nada más que en el examen sigue saliendo como TLC, no sé por qué, que ahora se llama TEMEC, la unión entre México, Estados Unidos y Canadá. México dijo, yo tengo la materia prima, Canadá, la transformación, Estados Unidos, que es el mayor mercado mundial, yo vendo los productos. Perfecto. Nos vamos a unir. En la época de Trump dijo, no, esto es un desastre, yo me voy a salir de ese tratado porque yo tengo mayor capital. Y México le dijo tranquilamente, no hay problema, salte. Me alío con Canadá y no te envió la materia prima a ti, se le envió a Canadá. Y ahí fue cuando Trump dijo, no, a ver, espérate. Sí voy a seguir en el tratado, pero vamos a reorganizar, vamos a quitar todas estas leyes que a mí no me convienen, y es cuando cambia al TEMEC, y realmente queda igual, ¿eh? O sea, realmente no hubo muchos cambios. Pero este tipo de uniones comerciales sí tiene como consecuencia que los países disminuyan sus aranceles. ¿Alguien me puede decir qué es un arancel? Es un Ahí está. impuesto precio que tienes que pagar. Algo así. Es el impuesto por La cuota, pasar, ¿no? Pues, la cuota por pasar de un lado a otro, es decir, de un país a otro, el impuesto que tienes que pagar. Los productos que van de México a Estados Unidos pagan aranceles y de Estados Unidos a México pagan aranceles. Es el impuesto, el impuesto por importación y exportación de la producción. Cuando se hizo el Tratado de Libre Comercio, estos impuestos, unos se quitaron, otros disminuyeron, para que conviniera a ambos países este intercambio. Bueno, los tres países, no a ambos nada más, a Canadá, Estados Unidos y México. Y ese es un aspecto bueno. Ahora, la unión idónea que ya se está fragmentando a nivel mundial que existe es la Unión Europea. La Unión Europea no solamente va a ser una unión económica, también va a ser una unión monetaria, de espacios comunes, una unión social. En realidad es la unión idónea a nivel mundial. Nada más que, bueno, como ha habido un gran desequilibrio a partir de que surge en los 90, hay países, Inglaterra dijo el año pasado, el antepasado, yo ya no quiero pertenecer, durante un año hubo consenso con la población y entonces surge lo que es el Brexit, salida de Gran Bretaña, de eso viene Brexit, salida de la Gran Bretaña, y en enero de este año, Gran Bretaña dejó de pertenecer a la Unión Europea. En un futuro, Alemania y después Francia. Ya está programado el consenso a nivel país para que también puedan salir. Alemania ya no quiere pertenecer a la Unión Europea. ¿Por qué? Porque está habiendo una
Hay países con un índice per cápita muy bajo, como es Italia, y hay que estar manteniendo a Italia. Eso fue lo que dijo Inglaterra. Yo no puedo sostenerla. España tiene muchos problemas sociales. El caso es que se está fragmentando y hay países que no pertenecen y que siguen teniendo un PIB muy alto, como lo son Suiza. Maestra, ¿podría definir qué es per capital, por favor? Índice per cápita, índice por cabeza. ¿Qué es el índice por cabeza? Índice per cápita es lo que a ti te toca de dinero de todo lo que se ingresa en un año en un país. O sea, todo lo que gana ese país en un año lo divides entre toda la población. Si son 10 millones, 5 millones, 3 millones, lo divides, ese es el ingreso per cápita. Otra unión, otro bloque comercial importante es el Mercosur, el cono del mercado de Sudamérica. Por eso es Mercosur, mercado del cono sur. Todos los países del cono sur pertenecen al Mercosur. Empezaron 4 y ahorita ya pertenecen todos. En África son diversos, varían mucho. En Medio Oriente, la Liga Árabe. En Asia, vamos a tener el ASEAN, la Asociación del Sureste Asiático, en esta parte. Pero la más importante ahorita, hoy por hoy, y que a veces les han preguntado, es la Cuenca del Pacífico. La Cuenca del Pacífico implica todos los países que tienen límite con el Océano Pacífico, incluyendo México. Cuando se inició, Estados Unidos no pertenecía, Estados Unidos no quiso. Y cuando vio que todos los países ya pues tenían un mejor intercambio, entonces se anexó. Entonces, la Cuenca del Pacífico implica todos estos países, todos. Japón, China, el sureste asiático, Canadá, Estados Unidos, México, Chile, todos los países que tienen costa, tanto en Sudamérica como en Centroamérica. Pertenecen al bloque de la Cuenca del Pacífico. Y les digo, de esto, de bloques comerciales, el más importante que llegan a preguntarles en el examen es el TLC, Tratado de Libre Comercio. Aquí está. TLC, Mercosur, Unión Europea y la Cuenca del Pacífico. Después en la tarea les dejo el objetivo, el principal objetivo de cada uno. ¿Cuáles países pertenecen a la Unión Europea? La mayor parte de lo que sería Europa occidental y oriental. Y nos vamos a lo que sería alteraciones de las regiones naturales. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? De actividades. Maestra. Dime. Positiva de... ¿Puede repetir la diapositiva del libre comercio rápido, por favor? ¿Está? Sí, un momento. Déjame tomar el captura de pantalla. Sí. Muchas gracias, maestra. De nada. Nos vamos a los problemas ecológicos. Son producto del desequilibrio que se origina a partir de los fenómenos naturales o que la actividad humana propicia. Uso irracional de los recursos, erosión de la capa superficial, extinción de especies, y la contaminación. ¿A qué se refiere? Y les voy a mencionar algo rápidamente. Cuando nosotros explotamos los recursos y lo hacemos de manera desmedida, por ejemplo, el agua, estamos viendo ahorita, sacó inclusive la NASA la semana pasada fotografías de México nada más, en donde decía que dentro Va a haber una fuerte sequía. Sí, sí la viste la foto, que la sequía es impresionante para México.
Ahora ya empezó a llover. ¡Qué maravilla! Ya está lloviendo. Hay estados en los que, bueno, fue maravilloso que lloviera aún de manera torrencial. Por ejemplo, en Veracruz se quejaron mucho que porque estaba lo que le llamaban la torrenada y los vientos fuertes, pero en la zona de las Huastecas la gente estaba muy contenta porque había llovido. En la zona norte igual. En la zona centro, le echamos a las coladeras toda la basura y cuando llueve queremos que se vaya por la coladera el agua. Hello. Y entonces tenemos toda la zona norte inundada, toda la zona centro y estaba yo nadando en mi coche. Perdón. Pero eso es hacer uso irracional de los recursos. Me gasto el agua y después, sabiendo que vivo en una cuenca, en una zona de captación de agua, no tomo las medidas precautorias para que ese recurso realmente se infiltre en las capas de la tierra y vuelva yo a tener agua. No voy a usar los recursos, en este caso, de manera adecuada en la cuenca y sigo estableciéndome y sigo poniendo cemento sobre la tierra. Obvio que cuando cae la lluvia no se va a infiltrar y entonces no vamos a tener agua en los mantos acuíferos, en la parte baja. Hacemos uso irracional de los recursos. Otro uso irracional es el depósito que le damos al océano de toda la basura. Ahí está, libre. El mayor bote de basura que tenemos a nivel mundial es el océano. ¿Sí? Resultado, tenemos 5 islas de basura. Ya son 7. 5 islas de basura. Y que como consecuencia rápidamente les digo, pues cuando hace calor, el agua de los océanos no se va a evaporar porque tiene esta nata de basura, son enormes. Y como no se evapora, entonces ya no hay humedad en la atmósfera, ya no condensa y no precipita. Estamos cambiando el clima. Y nos quejamos y decimos, ay, ¿por qué el cambio climático? Pues el cambio climático lo estamos provocando muchas veces nosotros, la mayor parte de las consecuencias son por todo este cambio que le estamos dando. Eso es hacer uso irracional de los recursos. Es más fácil llevar mi botella de PET cuando voy a correr, no sé qué, y luego ya nada más la tiro al bote de basura. Ajá. ¿Cuántas botellas de cada bote de basura se van al mar? Y además tardan, porque no es cuando veíamos los productos renovables y no renovables, ¿no? Porque no es renovable, es algo que no sé cuántos años se va a renovar. Entonces es más fácil que lleves cuando vas a correr tu vaso y luego lo vuelves a rellenar. Uso irracional de los recursos. La erosión de la capa superficial se refiere a la desertificación, sobre todo en África, en donde se están haciendo estas cortinas de murallas verdes para detener la erosión del suelo. La extinción de especies, bueno, ya ni se diga, ¿no? Tenemos una zona que se llama Svalbard. ¿Alguien ha escuchado de Svalbard? Svalbard en Noruega, después lo investigan. Es un pueblo que está en las islas más al norte del Polo Norte. En este lugar ya existe una bóveda que se llama la bóveda de las especies a nivel mundial, en donde se conservan todas las especies por si hay catástrofes. La bóveda es en contra, está protegida de lo que son armas nucleares, está protegida del hielo, está protegida de todo. Es una bóveda. Esto suena así como a película de terror, pero no, por ahí le dan Svalbard, con B chica y luego B grande, y van a ver cómo hay un video de lo que es Svalbard. Es la zona más al norte de Europa, más al norte del mundo, pegada casi al Polo Norte,
un conjunto de islas, un archipiélago noruego, y los noruegos hicieron una bóveda enorme. Ya hay bóvedas en muchos otros países, hay como 1100 bóvedas en otros países, pero esta es la más grande y la primera que se hizo. ¿Para qué? Para prevenir la extinción de especies. Contaminación, lo tenemos aquí en México, en el Golfo de México, se ha dado el derrame de petróleo en la historia de la producción de petróleo el más grande del mundo. El de México y el de Alaska. Exxon y British Petroleum. British Petroleum en el Golfo de México y la Exxon en Alaska. Y entonces contaminamos el mar. Las famosas mareas negras. Pero también tenemos estos fenómenos que son fenómenos naturales, que la naturaleza también pues es normal. Por ejemplo, la canícula. ¿Alguien sabe qué es la canícula? Estamos en la canícula. Cuando hace mucho calor. Cuando hace mucho calor. Bueno. Estoy en clase, disculpe, no puedo atender. Pensé que era alguien de la escuela, perdón, chicos. La canícula, la época de mayor calor. Estamos ahorita en la canícula. Evapora, evapora, evapora. Perfecto, se adelantó la canícula. Claro. Tanto se acumuló de agua y de humedad en la atmósfera que vean las consecuencias. Se adelantó la época de ciclones. ¿Qué es un ciclón? Un centro de baja presión rodeado de alta presión. Y la alta presión va a buscar desplazarse toda esta humedad hacia donde hay baja presión en la atmósfera. Va a dar vueltas, va a formar ciclones. Ya entró el primer ciclón. ¿Cómo se llama? A lo mejor hay alguien ahí que se llama igual. El ciclón Andrés. Cuando siempre los esperan del más o menos 2025 en adelante. Ahora resulta que fue a partir de la semana pasada. Dime. ¿Por qué le ponen nombres a los ciclones? Bueno, nombres de personas. Lo que pasa es que tienen que identificarlos. Y la única manera de identificarlos es con los nombres de las personas. ¿Es quién lo detecta? No necesariamente. Porque no fue ningún científico llamado Andrés. No. Ahora, es nada más por cuestión de identificación, no por números, porque hay otros fenómenos que se clasifican con números. Ahora, si el huracán Andrés o el ciclón Andrés ahorita alcanza una categoría de destrucción más de 120 kilómetros por hora y destruye, ese nombre jamás se vuelve a usar. Por ejemplo, el huracán Paulina. El huracán Paulina fue tan destructivo que jamás, ningún año que viene, se va a volver a usar el nombre de huracán Paulina. Para ya no confundirlo con otro. Exactamente. Pero si el huracán Andrés es un huracán que se disuelve, que no destruye, que es leve, el año que viene se puede volver a usar el nombre de huracán Andrés. Si en algún momento se llegaran a acabar los nombres, ¿se le pondrían 2 ahora? Pues yo creo, o números. Yo tengo una duda. Si les ponen, Dime. pues, si no, a los huracanes y todo eso, Ujú. a las personas, bueno, según yo, a las personas que no se llaman ese nombre, ¿no se vuelve a utilizar ese nombre o sí?
Si fue muy destructivo, ya no se vuelve a usar ese nombre. ¿A eso te refieres? Sí, a eso me refería. Sí. Si es muy, muy destructivo, ya no se vuelve a usar. Jamás en la historia de los ciclones y Esto cuando huracanes, los no. Para que ponen, no antes se los ponen en orden alfabéticamente, ¿no? Sí, empezamos ahorita con Andrés y casi siempre terminamos con los nombres ya en XZ, ¿no? Sí, claro que sí. Por ahí de septiembre, octubre, que es cuando más o menos termina. Entonces, si el huracán no fue devastador, se vuelve a usar Se vuelve a en el usar. siguiente año, Sí, porque sí, va de la A a la Z. sí, sí, exactamente. ¿Qué es la corriente del niño? ¿Alguien me puede decir? Era algo relacionado con el fitoplancton, ¿no? No. ¿Qué es la corriente del niño? Temperatura, ¿no? ¿Perdón? Es para que cambie la temperatura. Más o menos, sí. El fenómeno del niño, la corriente del niño, va a cambiar la dinámica de todos los climas. 5 años, 6 años, 7 años, cada 5, 6, 7 años va a cambiar la dinámica del clima. ¿Por qué? Déjenme ver si tengo acá un mapa. No. Aquí, bueno, les voy a poner este mapa. Hay una corriente aquí que se llama corriente de Humboldt, donde está mi cursor. La corriente de Humboldt, que viene de la zona de las costas de Australia hacia América, cada 5 o 6 años, no se sabe por qué, porque ese es un fenómeno. Bueno, el cambio de los vientos alisios origina que esta corriente se invierta, vaya en sentido contrario. Si la corriente fría llegaba a esta zona con aguas gélidas, las playas de Chile son playas con agua gélida y aún así la gente se mete. ¿Por qué? Porque son aguas que vienen de la zona antártica. Entonces, cuando se invierte, llega a esta zona, a la de Australia. Y en Australia lo que va a hacer es cambiar el clima de cálido a templado o frío. Y entonces la corriente ecuatorial baja. Y aquí las zonas que eran frías se convierten en zonas cálidas. Y la dinámica, toda la dinámica de las corrientes marinas va a cambiar. Lugares en donde hacía frío hace calor, lugares donde había lluvias intensas hay sequías, lugares en donde precisamente la sequía era una zona característica de secas todo el año, se convierte en una zona de lluvias. Cuando escuchan en las noticias, este año es año del fenómeno del niño, se van a dar cuenta que todo cambia. Se vienen lluvias más intensas, las sequías, pero no lo vayamos a confundir con el cambio climático. Es muy diferente el cambio climático. Una cosa es el fenómeno del niño por la corriente del niño que le llaman, y ahora ya hay de la niña, y hay de la mamá, y demás. Bueno, son variaciones atmosféricas. Cuando les pregunten qué es la corriente del niño, déjenme ver si tengo aquí la definición. No. Efecto invernadero, canícula, es el desequilibrio climático de la temperatura entre el océano y la atmósfera que provoca el calentamiento del mar de 2 grados Celsius a 4 grados. ¿Por qué? Por la variación de esta corriente marina. Es un desequilibrio climático. Pero este es normal.
Aquí viene ciclones tropical, centros de baja presión ubicados principalmente en la zona tropical. Ujú. ¿Alguien me puede decir qué es el calentamiento global y el efecto invernadero? Son por las producciones de dióxido de carbono en la cual entra la luz del sol, pero esta ya no se vuelve Ya al no espacio y sale. se queda ahí y se conserva el calor. Exactamente. Como un invernadero. El efecto invernadero es produzco todo lo que son contaminantes, formo una capa, ¿por qué? Porque no le doy tiempo a la atmósfera a estar reciclando todo esta porquería que está lanzando el ser humano de contaminantes. Son más que los que la atmósfera puede estar transformando en aire respirable y entonces le dejo una capa como un invernadero. Entra el sol, calienta, pero el calor ya no sale. Y entonces aumenta la temperatura. El calentamiento global es consecuencia del efecto invernadero. El aumento de la temperatura atmosférica promedio del planeta ocasionado por el efecto invernadero. El efecto invernadero es la acumulación de gases en las partes altas de la atmósfera, producto de los contaminantes. Pues sí, sigamos transformando todo esto. Bueno, ¿alguna duda de esto? Maestra. Bueno, Entonces se podría decir que, bueno, de una cierta forma que casi todos destruyen el planeta, se podría decir. sí, sí, todo esto se está dando en todo el planeta. No nada más es exclusivo de una zona, de la zona poblada del mundo y en la zona sur, no. Fíjense, producimos basura, producimos cambios en la zona norte, porque ahí es en donde se concentran más los países y más los países industrializados. Ah, bueno, pues las famosas islas de basura, por las corrientes marinas y las del aire, se han ido hacia el hemisferio sur. Bueno, el agujero de ozono. ¿Quién me dice que es un agujero de ozono? Ya lo habíamos ¿Se visto. destruye una parte de la capa de ozono? La capa de la atmósfera que es respirable, la vamos a romper con los contaminantes y pues se produce más oxígeno, oxígeno no respirable, que es el ozono. ¿Quién lo rompe? Pues los contaminantes. ¿Quién los produce? La zona norte. ¿En dónde está el mayor agujero de ozono? En el hemisferio sur. ¿Por qué? Por las corrientes de aire y por las corrientes marinas. No, 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 no. Somos geniales, geniales. Pero Miss, bueno, dime, ¿cuándo fue la última corriente del Niño? el año pasado, no, el antepasado, el 19 y 20. Sí, sí, el año pasado. Más Ok. bien fenómeno del Niño. Perdón. O sea que estaremos hablando de que el fenómeno del Niño va a regresar entre el 2025 y 2026. Más o menos, pero fíjate, antes el fenómeno del Niño se daba cada 7 años, de 7 a 9 años. Y ahora lo hemos estado teniendo cada 5 o 6 años. Sería por Con 2024. este cambio climático no sabemos realmente si podamos tener nuevamente el fenómeno del Niño dentro de 2 o 3 años. Porque además ya se confunde con el cambio climático que estamos provocando, ¿no? Ya se confunde. Maestra, Dime.
Entonces, si en nuestro planeta hay más efecto invernadero que lleva a cabo el calentamiento global, entonces se podría decir que cada año, no Ujú. sabemos, y ya es más secuencial, que el niño puede aparecer un poco más, ¿no? Sí, sí. Y lo Maestra, único que hay que hacer es adaptar esto, ¿no? Este cambio. Ni modo, nosotros también estamos provocando este cambio. Fíjense, el cambio, hay dos términos que son diferentes. No les han preguntado nunca esto, pero bueno, cambio climático y cambio global son diferentes. El cambio climático es natural. El cambio global es el que está provocando el ser humano. Ahora, si nosotros tenemos estos cambios, por ejemplo, ahorita de las tormentas y que se adelantaron, es por el calentamiento global, es por lo que estamos provocando nosotros. Si está habiendo un calentamiento, un efecto invernadero, un cambio, obviamente el clima va a responder y la dinámica del clima va a cambiar. Ya por naturaleza la dinámica del clima tiene que cambiar. Y entonces nosotros nos tenemos que adaptar. Era lo que les decía, creo que anteriormente, no sé, la clase pasada. Si yo estoy viendo que vivo en una zona sísmica, no, eso lo vemos en migraciones. Si yo vivo en una zona sísmica, me asusto y me voy a una zona de huracanes, pues qué bueno, felicidades. Pero adapta tu casa a la zona de huracanes, así como debiste aquí en la Ciudad de México adaptarla a la zona de temblores. Todo esto es una readaptación entre el medio y la sociedad. Y tenemos que buscarles alternativas. Se adelantó el calor, se adelantaron las lluvias, se adelantó todo esto. Efectos del clima y efectos del ser humano. Vamos a adaptarlos. Y bueno, ¿qué es el ser humano? Para estudiar al ser humano necesitamos de la demografía, estudio de la población. Demos, población, grafos, descripción. ¿Cuáles son los indicadores demográficos de la población? Todos estos indicadores a mí me van a decir cómo es mi país, cómo está desarrollado y qué avances puede tener, qué tipo de población tiene. Vamos a ver los más importantes y relevantes. ¿Qué es población absoluta? Total de la población. ¿Cuántos habitantes somos en la Ciudad de México? 285 millones, ¿no? La Ciudad de México. O sea que ya rebasamos los de todo México. No, Entonces, ¿cuántos somos en México? 25 millones. En México. Y en la Ciudad de México. Más de 22 millones. Uh-huh. 20 millones, ¿no? 23, casi 24. Bueno. Este es el total. Pero existe lo que se llama población relativa. Población relativa es el total de habitantes por kilómetro cuadrado. Aquí está la definición. Y a mí eso que me dice, déjenme ver si está el mapa. Ay, no está. Bueno, a mí que me dice que la población relativa sea el total de habitantes por kilómetro cuadrado. Les voy a poner un ejemplo tangible de lo que es la Ciudad de México. Somos 23 millones de la Ciudad de México, pero la zona noreste es la zona más poblada. Comprende alcaldías de Iztapalapa, Iztacalco,
Gustavo Madero, o sea, la zona norte pegada al Estado de México. ¿Qué municipios están pegados a la Ciudad de México? Hacia el noreste. Catepec y Nezahualcóyotl. Ecatepec, Netzahualcóyotl, Tlalnepantla, Tutitlán. Tultitlán. Son zonas en donde vamos a tener grandes empresas, todo Tlalnepantla, toda la zona de Neza, toda la zona de Catepec, las empresas. Obvio es que la gente se desplaza a esas zonas a vivir y a trabajar. Voy a estar cerca de mi centro de trabajo y sobre todo cuando la gente viene de los estados. La gente de los estados no se va a ir a, ay, pues es que me gustó Xochimilco y entonces me voy a ir hacia Xochimilco. ¿Por qué? Porque es un área escasa de oportunidades de empleo. Mejor me voy y me desplazo hacia Naucalpan, Tlalnepantla, Catepec, Nezahualcóyotl, que están pegados a lo que es Iztapalapa, a toda la zona norte. Y entonces esa zona norte, noreste, se vuelve de alta densidad poblacional. Ustedes son el gobierno de la Ciudad de México. Necesitan saber dónde está la densidad de la población. ¿Para qué? La mayor densidad. ¿Para qué? Yo Para saber llego y surtir. como INEGI les digo, ¿sabes qué, gobierno? Yo ya hice todos los cálculos y yo te voy a decir que según mis estadísticas, la zona noreste es la zona más densamente poblada de la Ciudad de México. ¿Para qué? Para ver si ahí se cuenta con los servicios necesarios, ya que se Exactamente. mucha gente. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México hay personas que vienen aquí Uh-huh. para buscar un nuevo trabajo, pero si se trata, por ejemplo, de nosotros los estudiantes, si por ejemplo yo vengo de Oaxaca, aquí, pues a lo mejor no va a haber un espacio porque yo ya no estoy establecido aquí. ¡Ay, vienes de Oaxaca! ¡Felicidades! ¡No! Es un ejemplo. Claro, vas a buscar áreas de oportunidades. Acabas de decir exactamente lo que es. La gente que viene de los estados busca áreas de oportunidad. Y entonces tú Además, por eso dije, hay departamentos compartidos, pues se le llama roomies. Exacto, surge todo esto. Pero tú como gobierno, ¿qué tienes que ver para toda esta gente que llegó de los estados, que migró de su estado? Los servicios médicos y Claro. también el estudio. Claro. Todas estas características. Voy a ver de dónde migró para ver qué tipo de servicios. Primero, si yo estoy viendo que la zona noreste, Iztapalapa, la zona de Gustavo Madero, todas estas zonas tienen más gente, pues obvio que pongo más camiones, más avenidas, más servicios en general. No voy a mandar más camiones a la zona del Pedregal, en donde sé que la gente ni los usa porque todos tienen sus coches. Pero sí voy a mandar más camiones a la zona de Iztapalapa. Voy a mandar más agua a la zona de Iztapalapa, que tanta falta hace porque ni siquiera la mandan, pero bueno. Para eso me sirve a mí la población relativa, también llamada densidad de población. El analfabetismo es más bien aquí, alfabetismo, por ahí hay una pregunta en el examen que les preguntan, pero les quitan el an. Alfabetismo es el grado de educación de un país.
la natalidad, el número de nacimientos, la mortalidad de muertes. ¿Qué es la morbilidad? A ver, si les digo, en África la morbilidad es muy alta en enfermedades estomacales. En Alaska la morbilidad es muy alta en gripas. La cantidad de muertos o algo ¿Por así. qué? La cantidad de enfermedades. ¿Enfermedades qué? ¿Lugar? Endémicas de un lugar. Ustedes ya saben que es endémico. Endémico es característico del lugar. La morbilidad son las enfermedades endémicas de un lugar. Esperanza de vida, los años. ¿Cuál es la esperanza de vida de la Ciudad de México? De 70 a 75 años. 70, 75, 70 para hombres, 75 para mujeres. Y es relativo, ahorita lo vemos con las pirámides poblacionales porque realmente ya tenemos una población adulta mayor bastante grande. Las migraciones son desplazamientos de la población. Población rural, menos de 2.500, población urbana, más de 2.500. Eso no se les olvide, está establecido por el INEGI. Pregunta de examen también. Población absoluta, relativa, porcentaje de personas de 15 años o más que no saben leer y escribir, aquí sería con grado educativo. ¿Qué son las migraciones? Desplazamiento de la población desde su lugar de origen. Si salen de su lugar de origen, por ejemplo, de Honduras salen a Estados Unidos, claro, están emigrando de Honduras a Estados Unidos y están inmigrando a Estados Unidos, por eso se les llama inmigrantes. Una cosa es salir de tu país y otra cosa, entrar desde tu país a otro país. Causas, muy sencillo, naturales, económicas, culturales o políticas. Tembló en el 17, en 2017. Yo ya no quiero vivir aquí, me voy a otro lugar. Eso es migrar. No tengo oportunidades de empleo, no tengo nada, quiero irme de mojado a Estados Unidos. Esa es económica. Me están tratando muy mal. Sur de Estados Unidos. Gente Entonces, de color. se produce la inmigración, ¿no? ¿En dónde? Por varias causas se produce la migración, ¿no? De un Claro. lugar. Claro. La mayor emigración o los mayores movimientos, perdón, son emigratorios. O sea, salen de su lugar de origen. Pero también hay los que regresan de su lugar de origen. Esto se le llama reinmigración. Y las políticas, bueno, ¿cómo las tenemos ahorita? Con guerra. Geniales. Las políticas en Medio Oriente, está saliendo la gente corriendo de Israel, ¿no? Sí, si yo estoy viendo que mi país está en guerra, si estoy viendo que mi país está teniendo conflictos, ¿para qué me espero? Mejor me salgo. Si hay una persecución política, pues mejor me salgo. Estas son las principales causas de las migraciones. Pueden ser naturales, económicas, culturales o políticas. Vean. Hay países que son emisores y hay países que son receptores. La palabra lo dice. Los receptores son los que reciben la mayor cantidad de migrantes. El mayor país que recibe migrantes es Estados Unidos. Y los países que más expulsan es la India, México. Fíjense, son países que realmente no tienen una estabilidad política. Ahorita ustedes saben que la India tiene unos problemas impresionantes con la pandemia y que aparte de la pandemia les llegó un fenómeno climático también que cambió la dinámica de los monzones en esa zona. Y aparte es el país que más gente envía al Medio Oriente a trabajar.
Estados Unidos recibe de todas partes del mundo. A mí me indica que es el país con el mejor IDH. ¿Alguien me puede decir qué es IDH? Si lo están googleando, pónganle ahí IDH, con I latina. Índice de Desarrollo Humano. Para poder determinar el índice de desarrollo humano, tengo que saber todo esto. ¿Qué alfabetismo tiene? ¿Qué esperanza de vida? ¿Cómo es el país para saber su desarrollo humano? Yo aquí estoy viendo que Estados Unidos tiene un índice de desarrollo humano muy alto. IDH. Países receptores: Estados Unidos, China, Japón, Alemania, Gran Bretaña, Italia, Francia, la India y España. Países emisores, pues es receptor y es emisor, la India. Maestra, Rusia también es receptor y es emisor, ¿no? Sí, hay varios que son receptores y emisores. Depende mucho de las necesidades de los migrantes, de los que se mueven y de cómo se mueven, los motivos. Ahora, de acuerdo al INEGI, esto es muy importante, el INEGI va a determinar que no es nada más la población dedicada a actividades agrícolas, agropecuarias, es la del campo, porque se ha encontrado con que hay zonas rurales que tienen todos los servicios. Siempre en la cabeza ubicamos rural, campo, urbano, ciudad. Y entonces el INEGI dijo, bueno, vamos a determinar por habitantes. 2,500 habitantes es, más de 2,500 ya es zona urbana. Menos de 2,500 es zona rural. ¿Sí? No necesariamente, pero bueno, la población rural se dedica a actividades primarias y la urbana secundarias y terciarias. Y la población rural tiene escasos servicios y la urbana se concentra en espacios reducidos. Pues sí, por lo general, la zona urbana tiene todos los servicios, pero está apretada. Y la rural es mucho espacio, pero escasea los servicios. Pero básicamente ahora ya el INEGI ha determinado esto de los 2,500 habitantes porque se han encontrado zonas rurales muy bien establecidas, con todos los servicios. Las características de la población constituyen los indicadores demográficos, o sea, todo lo que vimos anteriormente. Indicador demográfico es el alfabetismo, la natalidad, la mortalidad. Expresan o representan aspectos del desarrollo, comportamiento, dimensiones, ubicación o evolución de la población. En una pirámide poblacional, los jóvenes son menores de 15 años, los adultos entre 15 y 64, y los ancianos los que tienen más de 65 años. ¿Y esto para qué me sirve? Pues para saber, son países jóvenes aquellos en los que más del 35% de la población tiene menos de 15 años y suelen ser países pobres y subdesarrollados. ¿Para qué me sirve a mí una pirámide poblacional? Vean, hay 3 tipos de pirámides: progresiva, regresiva y estacionaria. Y aquí están. Aquí hay más niños que adultos. Aquí hay la igual cantidad de adultos que de niños. Y aquí hay menos adultos y más niños. Hello. Volvemos a los servicios. Una pirámide progresiva o simple a mí me va a decir que tengo que poner mis servicios centrados en la población infantil, adolescente. Una población regresiva me va a decir que voy a estar centrando mis servicios en pensiones, en pues lo que son servicios para los adultos mayores.
Para eso me sirve. Ahora, a mí me sirve también para saber qué desarrollo, según mis indicadores, qué desarrollo económico tiene cada región, qué IDH, qué índice de desarrollo humano tiene cada región. Denme un ejemplo, a ver si vienen acá abajo, no. Un ejemplo de pirámide progresiva. Un país que tenga más niños que adultos. Progresivo o simple. España, ¿no? Sí, España, más cerquita en Latinoamérica. Que tenga más Más niños que niños adultos. que adultos. ¿México? Claro. México tiene una pirámide simple, progresiva. El año pasado el INEGI, antepasado, el INEGI sacó una pirámide tan chistosa. Era esta pirámide, pero con un yunque aquí, así con una en la punta. ¿Por qué? Porque creció la población adulta, adultos mayores. Se les están dando más servicios. Entonces, si ustedes se fijan, ya hay más gente mayor en la calle. Cambiaron los cerillos de los supermercados hace algunos años, más o menos 16, 17, y ahora los que atienden son los adultos mayores. Algunos de ustedes tienen familiares que tienen más de 80 años, 90 años, y ahí andan. Uno de sus compañeros el año pasado, unos compañeros el año pasado me dijo, mi abuelita, no, mi bisabuela o tatarabuela, creo, tiene ya más de 100 años. Y véala, y me enseña la foto, casi me infarto. Una señora hecha y derecha, sin ningún pero en la salud. Le dije, no te creo, aquí está la foto, me dice. Tenemos ya un desarrollo de la población adulta mayor que nos está dando una pirámide muy rara, una pirámide que se está convirtiendo en estacionaria o regresiva. Ahora, denme un ejemplo de población regresiva. De país, perdón, con pirámide regresiva. Menos niños, más adultos. España. Estados Unidos. Estados Unidos no. España. Europa, España. A ver, en España, y ojo, en Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, la gente dijo, me voy a dedicar a mis estudios, no quiero tener hijos por las guerras. 50, 60, 0 hijos. 70. ¿Qué pasa si yo tengo mi familia, me caso y le digo a mi esposo, ¿sabes qué? Yo no tengo ganas de tener hijos. Que sí tengo, pero bueno, le digo, no tengo ganas de tener hijos. Y mi hermana y mi otra hermana y mis hermanos dicen 0 hijos. ¿Qué pasa con mi familia? Ya no habría Se acaba la descendencia. descendencia. Exacto, se acaba. Estar. Claro, claro, se acaba. En unos años, ¿sabes qué? Que tu familia ya desapareció, me van a decir. En Europa, al pasar esto, en los 80s, 90s salieron unas políticas de planeación demográfica impresionantes, en donde decían, sean bienvenidas las familias con niños, les vamos a dar prestaciones, les vamos a dar casa, educación, servicios hospitalarios gratuitos, todo, pero vénganse con niños. Todavía hasta la actualidad, Holanda, Dinamarca, Noruega tienen esas políticas. Algunos países ya del sur de Europa ya no. ¿Por qué? Porque llegó un momento en los 80s y 90s que no tenían mano de obra. ¿Quién iba a trabajar en las fábricas, en las tiendas,
Si ya no había jóvenes, solamente había viejos. Y entonces empezaron a aceptar a los migrantes. Este tipo de pirámide a mí me dice que son países viejos, que pueden ser desarrollados, pero que son países cuya población necesita una activación. Denme un ejemplo de población estacionaria. ¿China? No. China la tiene todavía progresiva simple. Estados Unidos. No, Estados Unidos es simple, es progresiva, ¿eh? ¿Canadá? África. Canadá, muy bien. Canadá, tantos nacimientos como, o sea, su índice de mortalidad y de natalidad están a la par. Finlandia es otro país. Son muy pocos países, pero sí hay países con población estacionaria. Son los que tienen mejor IDH, Índice de Desarrollo Humano, cuyos índices demográficos son muy estables. Vean las poblaciones, cómo varían. Las pirámides poblacionales. Esta es la de México. Esta. Su base ya no es tan ancha, ¿eh? Aquí son mujeres, acá son hombres. 3 tipos de pirámides poblacionales. Ay, este indicador, el del IDH, aquí está. Ay, pensé que no estaba el mapa, chicos. Existe un indicador que facilita el análisis de vida de la población. Está basado en los conceptos sociales vistos anteriormente. A este indicador se le denomina IDH, Índice de Desarrollo Humano. Vean los países que tienen mejor índice de desarrollo humano, más alto. Estados Unidos, Canadá, Europa, Rusia, Medio Oriente, aquí hablamos de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Australia, Chile, Argentina, son los de mayor índice de desarrollo humano. Índice medio, México, la mayor parte del Cono Sur, China, el norte de África, Sudáfrica, y hay zonas en donde está totalmente aquí en blanco. No hay contabilidad, no hay datos, como dicen los mapas, no hay datos, punto. No sabemos cuál es el índice de desarrollo humano. Índice de desarrollo bajo, la India, obviamente. Una natalidad muy alta, una mortalidad muy alta, no hay desarrollo económico. La India está sufriendo mucho ahorita una inestabilidad económica, social y política, las 3. Y maestra, ¿y el color, el que está marcado en color gris, ese qué significa? Son áreas que tampoco hay datos, esta parte. Ay, bueno. En esa parte hay hielo. Acá arriba sí, pero acá no. Son zonas sin datos, pero te voy a decir principalmente aquí, porque puede ser que te lo lleguen a preguntar en el examen. Este es el área más pobre a nivel mundial. Es el famoso Cuerno de África. Y pobre no en recursos, porque aquí hay unas salinas muy grandes y hay, pues sí hay zonas petroleras no explotadas, detectadas únicamente. En el famoso Cuerno de África está la zona de mayor tasa de natalidad. Es parte de Somalia y es la zona que vive nada más de lo que los cascos azules que pertenecen a la ONU, o sea, los cascos azules son los soldados de la... Y los soldados de la ONU, que son los que van a auxiliar a esta zona. Viven de lo que ellos les llevan. Yo siempre he recordado esa imagen
la del fotógrafo del National Geographic, que se va a tomar fotos a esta área y le toma la foto al niño, ya la habrán visto ahí por internet, en donde el niño está por morir y a un lado está el ave de rapiña esperando a que el niño muera. Se le dio un premio al fotógrafo y al año se suicidó. No aguanto el ver esta zona, el ver esto y el saber que además había sido premiado por algo tan horrible, ¿no? Es la zona de mayor pobreza, probablemente por eso lo pongan así en gris. La de Groenlandia, no lo sé realmente, no hay datos, porque aquí sí tenemos ciudades, pero son ciudades muy independientes las de Groenlandia, ¿eh? A pesar de que todavía pertenece a Dinamarca. A pesar de. Nos vamos a quedar en esta foto. Ya nos falta muy poco, pero esta foto nos dice el IDH a nivel mundial. Este video se lo recomiendo, es un video muy bonito. Y pues chicos, disculpen por lo que pasó al inicio, de veras no sé por qué me sucedió lo que me sucedió de la computadora. Y pues vámonos a comer y a descansar. Perdón. Que tengan bonita tarde. Nos vemos, chicos. Hasta luego, Miss, hasta luego. Bye, bye, No se chicos. preocupen. Que tengan buen día, maestra. No se Hasta preocupe. luego. Tengan un excelente día, Miss. Gracias por su Nos tiempo. vemos, bye. Cuídense. Bye, bye. Besos. Bye, chicos. Cuídese. Igualmente, muchas gracias.